Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos con la segunda parte de las lecturas de verano, esta vez con la narrativa, cuento y novela. Comienzo con los abandonos. Este verano abandoné dos audiolibros, por la sencilla razón de que la narradora no me convenció. Para mí un audiolibro tiene que tener un narrador que me sea creíble. Y estos dos libros, Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro y El desapego es una manera de querernos de Selva Almada, la narradora no me gustó de ninguno de los dos libros. En el libro de Selva Almada, la narradora hablaba como si tuviera la presión baja. Parecía que era un requiem lo que estaba contando y a ti, sin darte cuenta por qué, empezaban a darte ganas de llorar. Así que no. Y en el caso de Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro, lo que me pasaba es que se supone que el libro lo está contando un robot. Y para mí aquella mujer que narraba entre suspiros aquello no tenía nada que ver con un robot. Tal vez porque los quiero retomar en libro impreso, porque si me interesaron los dos libros, tal vez cambie de opinión, pero estos audiolibros no me acabaron de enganchar. Entonces, los libros que sí terminé. El primero es un libro de cuentos, 5 cuentos si no me equivoco, que se llama El matrimonio de los peces rojos, de una escritora mexicana que es la misma que narra el audiolibro, porque es en formato audiolibro como lo escuché. Se llama Guadalupe Nettel, una escritora mexicana. Me lo tropecé en el Biblio, el libro, y me interesó por el título, El matrimonio de los peces rojos, y porque también había oído hablar muy bien de esta escritora. Entonces el primer cuento de este libro es el matrimonio de los peces rojos. Y me pareció bien, sin más. Pero luego en los demás cuentos cada vez me gustaban menos. Lo que ella hace es establecer un paralelo entre la historia de los personajes principales, que son normalmente una pareja de recién casados, una estudiante por otro lado, un chico que viene de una familia disfuncional y una familia un poco peculiar. Estas diferentes historias, cada una, se le hace un paralelo con un animal. En el primer caso son unos peces peleadores, en otro es una serpiente, en otro es una cucaracha, en fin. Es un paralelo con lo que se supone que está sintiendo el personaje principal humano y lo que sienten estos animales que están de mascota o como habitando cerca de este personaje protagonista. Me pareció que comenzó bien con esta idea, pero luego le faltó un poco como de punch, ¿no? Se volvieron un poco anodinos, un poco, si no previsibles, no todo el tiempo interesantes. De hecho, hasta asco dan algunos, sobre todo ese en el que los organismos no humanos son hongos. Lo encontré bastante desagradable. Y eso que yo soy bióloga y a mí me gustan mucho los bichos, pero es que esto estaba un poco asqueroso como historia. Ni siquiera eran de los hongos bonitos, de las setas, los comestibles, eran más estos que atacan la piel humana, ¿no? Pueden tal vez imaginar de qué va la cosa. Yo me alegré de haber encontrado este libro, además leído por la propia autora. Tenía mucha expectativa porque precisamente ando en busca de nuevos escritores y escritoras, sobre todo latinoamericanas, que me gusten. Y de México no tengo muchas, como autoras contemporáneas, no tengo muchas referencias. Y dije, bueno, esta mujer ojalá que me guste, pero le falta. Bueno, con Aelita o El declive de Marte lo que me sucedió es que este libro yo lo conozco desde que yo era niña, porque en un libro que a mí me gustaba mucho, que yo tenía en mi casa, que era de una editorial rusa, cuando aquello Cuba era la hija adoptiva de la Unión Soviética y mucha de la literatura que nosotros consumíamos venía de la Unión Soviética. Los libros de mejor calidad, de mejor papel, de mejores ilustraciones venían de la Unión Soviética. Y este libro, Déjense ver marcianos, era de la editorial Raduga, Moscú, si no me equivoco. Entonces en este libro, que estaba formado por fragmentos de otros libros, artículos sobre Marte, cosas que hoy sabemos que están muy pasadas de moda, porque imagínense, este libro data del año 1986, Déjense ver marcianos. Desde entonces ha llovido. Bueno, aquí se hablaba de los canales de Marte y no sé qué. Entonces, a lo que me gustaba a mí como niña y por lo que siempre estaba mirándolo y leyendo, bueno, algunas partes era por las ilustraciones. Son como ustedes ven, súper bonitas en rojo y azul. Y a mí me encantaban. Había 2 capítulos aquí en Déjense ver marcianos y uno hablaba de los marcianos como amigos y otro hablaba de los marcianos como enemigos.
Los marcianos como enemigos ponían el ejemplo de el libro de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y en el caso de los marcianos, nuestros amigos, ponían el ejemplo de Aelita. Aelita es una novela de ciencia ficción escrita en 1923 por Alexei Tolstoy, que por el apellido podrán pensar que era pariente del gran escritor ruso Lev Tolstoy, y en efecto eran parientes. Entonces el protagonista de este libro es un ingeniero, el ingeniero Loz, que está construyendo un cohete para irse a Marte y está buscando un compañero de viaje. Si no lo encuentra, se va a ir solo. Aquí te das cuenta que este tipo de rasgo de la ciencia ficción vieja, ¿no? Donde un hombre solo se construía un cohete y se iba así, y aterrizaba bien y sobrevivía y despegaba bien y todo. No hacía falta más gente, más tripulación ni nada. Luego hemos ido haciéndolo más realista, ¿no? Hace falta un equipo y un equipo multidisciplinario para no siempre tener éxito en las misiones de todas maneras. Pero bueno, aquí es un ingeniero. El momento en el que parte la historia es un momento en el que ha terminado la guerra civil en la Unión Soviética, pero que cuando él se va a Marte, vemos que al final lo que está sucediendo en Marte es como de cierta forma una réplica de lo que sucede allí, la clase obrera oprimida, sufrida, que está solo un empujoncito de la sublevación, y la llegada de Loz no va precisamente a mejorar las cosas. El país está gobernado por un comité de ingenieros y el jefe tiene una hija que se llama Aelita. Aelita es como la princesa, entonces ella tiene unos poderes por medio de los cuales ella es capaz de ver lo que está sucediendo en ciertos lugares y tiene estos poderes telepáticos, que son un arma de doble filo, ¿no? Vamos a ver que la civilización marciana está bastante avanzada, aunque causa un poco de gracia como a veces describen las cosas. Ahora parece un poco ridículo imaginarse un barco que vuela. La novela está bien narrada, solo que a veces da un poco de risa, ¿no? Porque ha envejecido mal. Algunas explicaciones científicas o en general las explicaciones científicas no tienen ni pies ni cabeza comparadas con la ciencia de hoy. Como te describen la nave espacial, dice que tenía forma de huevo y era propulsada por la potencia vegetal de las semillas. Y ya con esa explicación tú te tienes que conformar. También esta traducción que yo leí me da la impresión de que es menos fiel al ruso original, porque, por ejemplo, en Déjense ver marcianos me da la impresión de que los fragmentos que yo leí sonaban mejor, en su conjunto tenía más lógica. Ellos llaman naves a los barcos voladores y aquí en esta edición que yo me leí impresa de la biblioteca pública le llaman barcos. Me parece que uno de los dos es más fiel al original que el otro. La parte donde el autor explica de dónde desciende la raza marciana, solamente esta parte ya podría ser todo un libro aparte, porque son páginas y páginas y es ciertamente interesante la idea de que la raza marciana viene de una mezcla entre los marcianos autóctonos y los terrícolas que huyeron cuando la Atlántida se hundió. Pero me parece que el autor se dejó llevar demasiado por el entusiasmo y se metió hablando demasiado tiempo de una cosa que podría ser toda una saga por sí sola. También tiene partes muy bonitas, muy poéticas, porque este señor Loz es un hombre muy melancólico, entristecido por muchas cosas que le han sucedido. En su pasado él ha sufrido una pérdida muy importante para él y esto lo hace divagar todo el tiempo sobre la vida y la muerte y sentirse fuera de lugar, y esta es la razón principal por la que él quiere irse a Marte. Allí tampoco lograré escapar. En todas partes, sin medir el tiempo, está mi espíritu solitario, más allá de los límites de la tierra, más allá de los límites de la muerte. ¿Para qué necesitamos tragar ese veneno, amar, volver en sí? Mejor vivir sin despertarnos. Ya vuelan por el éter semillas de vida yertas, cristales de hielo, vuelan medio dormidas. No hay que caer y brotar. Despertar a un sufrimiento insoportable, vivir a la sed, amar, fusionarse, olvidarse, dejar de ser una semilla solitaria. Y todo este breve sueño es para eso, para volver a la muerte, a la separación y otra vez al vuelo de cristales de hielo. Existe una adaptación cinematográfica de esta novela de 1924, en blanco y negro, silente, que es una cosa súper weird. El que se sienta capaz está en YouTube, gratis. Yo traté, pero la verdad no pude pasar de los primeros 10 minutos, más o menos. Bueno, La campana de cristal de Sylvia Plath. Yo había escuchado hablar de este libro tanto, pero tanto.
que la expectativa la tenía por encima de las cejas. Y dije, cuando me lo encontré también en audiolibro, bueno, esta es mi oportunidad. Me gustó el libro, pero no al punto de tanta gente que, wow. Yo sigo prefiriendo a Lucía Berlin, que cuenta cosas peores, pero con una mejor actitud. También porque tenía más experiencia. En este libro, La campana de cristal, la protagonista, Esther, es una jovencita, sin casi experiencia. Yo creo que lo habría apreciado más si hubiera leído este libro cuando era adolescente o más joven, y de hecho creo que es una lectura muy recomendable para jóvenes de esta edad, de la edad de la protagonista, alrededor de los 20. Encontré interesante muchas partes, sobre todo en la segunda mitad del libro, cuando todo cambia, como cambia un día de sol y de repente se nubla y llega una tormenta eléctrica, todo se vuelve otro libro, digamos. Sylvia Plath publicó esta novela bajo un seudónimo y un mes después se suicidó. Se considera en gran medida autobiográfica. Ahora mis observaciones. Encontré que Esther era muy parecida a mí. Escribía poemas como yo, una novela, era malísima en física, criticaba a todo el mundo en silencio y repensaba demasiado las cosas. Aunque yo no me parezco en nada a Esther, es lo buena que era ella para hacer trampa, para engañar a los profesores, mentir y lograr zafarse de cursos y de compromisos. Yo en eso soy más honesta. Tampoco sería capaz de mentirle así a un psiquiatra y de darle un puntapié a un enfermero. Estas cosas yo no me atrevo a hacerlas. A juzgar por este libro, todos los hombres son extremadamente malos y todas las mujeres no tanto. Si un extraterrestre bajara de su nave y leyera este libro, sacaría la conclusión de que todos los hombres son mezquinos y las mujeres unas idiotas todas. No sé, ¿será? Los saltos temporales a veces me desconcertaban. Daba la sensación muchas veces de una novela fragmentada, que te dejaba en el aire y no sabías bien si era pasado y ni por qué, ni la historia que más te interesaba, de repente dónde está, te deja como colgado en el aire. Yo también soy muy despistada, a mí ese tipo de novelas en el que hay tantos saltos temporales y a mí tú me das una novela con mucho diálogo y pocos personajes. Eso es lo que a mí me gusta. He visto críticas en Goodreads donde dicen que esta novela peca de racismo, antisemitismo y que era lo otro, y de que el texto es homofóbico. Yo no vi eso por ninguna parte. No sé si es porque lo leí en español y se me escaparon cosas, puede ser. Pero es que aunque el personaje tuviera estas características, fuera racista, hay una cosa que se llama literatura y un personaje puede perfectamente ser así. Eso no quiere decir que hay que censurar el libro porque el libro tenga un personaje racista o homofóbico. Sí, puedes hacerle rechazo a ese personaje, pero si la historia está buena, está bien contada. Esto de los personajes que no responden a las ideologías de los lectores me hace recordar, antes yo cuando trabajaba en una biblioteca pública iba con una de mis colegas a llevar libros a una residencia de ancianos, a prestarles libros y hacerles la tarjeta de la biblioteca, a motivarlos a que leyeran, ¿no? Mi colega le recomienda a una señora la novela de Margaret Atwood, ¿cómo se llama? El cuento de la criada. Y la señora la ha puesto, le ha dicho hasta el mal que iba a morir por recomendarle aquello, porque ella había comenzado a ver la serie de televisión y le había cogido un odio terrible a Margaret Atwood, porque cómo era capaz una mujer de escribir así sobre una mujer. Pero señora, usted no se da cuenta que es todo lo contrario, que es para que usted se sienta rechazo, pero que esa no es la ideología de Margaret Atwood. Ella está retratando un futuro que no existe, pero que podría existir, una distopía. La señora, no hubo manera de razonar con ella. Ella decía que no era posible que una mujer pudiera escribir de esa forma de otra mujer. ¿Cómo puedes escribir eso? ¿Cómo puedes hacerle algo así a una mujer? Así puedes entender por qué a veces las personas son capaces de atentar contra un actor por haber representado un papel, porque se lo toman todo muy a pecho y confunden la realidad con la ficción. Es increíble, pero sucede esto. Y ahora llegamos al último libro, ahora llegamos a lo bueno. Trilogía sucia de La Habana. Yo vengo de La Habana y este libro lo he estado evitando durante mucho tiempo porque siempre he pensado que el realismo sucio no está hecho para mí,
No me interesa las cosas que no tengan poesía o que sean demasiado crudas, y en este caso sobre todo porque viene muy cerca, me puede afectar, creo yo, doblemente. Lo mismo me sucedía con el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, que tiene lugar o tenía lugar cada año en diciembre. Yo no iba a ver las películas que todo el mundo iba a ver, yo iba a ver las muestras de cine, porque en este festival estaban las películas que competían, o sea, las películas argentinas, mexicanas, colombianas, cubanas, y estaban películas que solo estaban en muestras de cine, como llamaban, muestra de cine italiano, muestra de cine independiente norteamericano, muestra de cine español, y estas eran las que yo iba a ver, porque yo decía que las películas de miseria y ese tipo de cosas no tenía necesidad de ir al cine a ver aquello, yo ya lo estaba viendo en muchas partes de mi país, y además yo no quería ir a sufrir, yo quería ir a ver cosas bonitas, cosas que yo no conocía. Mis favoritas eran las muestras de cine alemán, y mientras yo me iba a ver eso, que estaba vacío el cine, la gente se mataba yendo a ver las películas latinoamericanas, y yo esperaba que alguien me recomendara de verdad una película latinoamericana que estuviera buena para ir a verla con mejores referencias, porque hay una película de estas en una favela brasileña donde todo el mundo se asesina. Yo la verdad no me sentía en condiciones para mirarla. Ahora que emigré y llevo 15 años viviendo en un país del primer mundo, me siento tal vez con más disposición de ver ese tipo de cosas. Mira tú. En fin, yo sabía que este libro me iba a hundir si lo leía en la hediondez y la crudeza de ciertos ambientes de Centro Habana. Aunque yo no crecí en Centro Habana, sí viví en Centro Habana cuando mi pareja era de allí. Yo viví en una época a caballo entre mi municipio y Centro Habana. Hay que decir que Centro Habana es un municipio bastante peculiar porque es el municipio más pequeño, pero donde más gente vive de La Habana. Entonces tiene esta característica de ser el más densamente poblado, y a la vez está situado en una posición privilegiada porque está entre La Habana Vieja y la parte más chic. O sea, arquitectónicamente y culturalmente es muy interesante porque es como la transición, ¿no?, de La Habana Vieja al Vedado, que es la parte, como ya decía, una de las partes más emblemáticas de donde vivían los ricos. Y hay mucho comercio ilegal, que es del que más se habla en este libro. Y la otra razón por la que no había leído este libro es porque no me lo había encontrado, ya que estaba censurado en mi país y fue publicado por primera vez por Anagrama fuera de Cuba, aquí en España, en el 97-98. Déjame coger el... Mira que este ejemplar que me leí yo viene de la biblioteca pública de aquí de Madrid, y dice aquí que es donación. Está realmente sucio y todo maltratado, casualmente. Trilogía sucia de La Habana aplica muy bien. Está como para cogerlo con un guante. A donde quería ir a parar con todas estas explicaciones es que puedo dar bastante fe de lo que Pedro Juan Gutiérrez cuenta aquí. Es ficción, solo que cosas de las que salen aquí sucedieron, de verdad. Lo digo porque mucha gente va a pensar que esto que él cuenta aquí es totalmente increíble, y no es así. Es perfectamente creíble y hay cosas hasta peores. Me gustó mucho el libro, realmente lo disfruté mucho, y parece contradictorio porque es tan crudo. Hay escenas tan terribles que todavía te terminan afectando mucho tiempo después de haber terminado el libro. Es muy crudo las realidades que cuenta, esta cotidianidad de centro habanero llena de vicios, llena de delincuencia. Te lo cuentas sin adornos ni tapujos, y no obstante es adictivo, y a pesar de la crudeza y de la miseria te ríes cantidad, con una risa histérica por lo absurdo. Es lo real maravilloso. La realidad cubana es lo real maravilloso, y lamentablemente no hay tanto que haya cambiado desde entonces. Los que mandan no se imaginan ni remotamente lo que significa vivir 6 o 7 en un solo cuarto de 4 por 4 metros, con un baño colectivo para 50 personas o más. Y si llegan a imaginarlo, de todos modos se hacen los bobos. El hombre cargaba ladrillos desde algún edificio derrumbado y los acumulaba en su cuarto para hacer un muro clandestino o un entrepiso. Todos lo hacían. Añadían muros por aquí y por allá, rompían paredes, abrían huecos, agregaban habitaciones, usaban tablas podridas, pedazos de plástico, trozos de ladrillos, lo que apareciera. Siempre más y más gente en los pequeños cuartos de 3x4 o de 4x4 metros, como cucarachas. A veces lograban vivir hasta 12 o 13 en uno de esos cuartullos sucios y oscuros. Estaba prohibido hacer modificaciones en los edificios, pero todos las hacían, sin pedir permiso.
Ocupaban todo el espacio posible y traían más familiares del campo, o parían más y se apiñaban unos sobre otros. El libro está dividido en 3 partes. Son 3 partes que no se diferencian mucho en las historias, sino en el momento en que él las escribió, por eso las dividió en 3, pero es más o menos lo mismo. Son historias cotidianas, a veces extraordinarias, a veces muy impactantes, muy duras y otras veces muy absurdas y muy hilarantes. El personaje principal se llama como el autor, Pedro Juan. Pero bueno, no es realmente ni un diario ni es no ficción, es narrativa de ficción. Aunque como ya decía, es muy verídico, hay muchas historias que sucedieron de verdad, porque este hombre es periodista, entonces me imagino que ha utilizado sus vivencias también para ilustrar sus textos, ¿no? Entonces el Pedro Juan, protagonista de este libro, es un hombre un poco desencantado, que a pesar de haber estudiado, de ser, digamos, intelectual, no tiene futuro, entonces se dedica a pequeños trabajitos por debajo del tapete, o sea, ilegales, reventa de cosas. Ya él tiene su edad y ha llegado a un punto en que todo le da igual. Cuando hace algún dinero, lo único que piensa es en irse a comprar una botella de ron, emborracharse e irse a buscar a alguna mujer. Y es la misma mentalidad de mucha gente de este entorno. Las personas que lo rodean a él todas son o criminales o prostitutas, ancianos casi desahuciados, que viven solos, que pasan mil vicisitudes y como ya decía, las cosas no han cambiado mucho, siguen habiendo problemas con el agua en esta zona, problemas para encontrar un empleo bien pagado. Él ha estado preso, ha hecho 20.000 cosas, vive en una azotea, hay varios apartamentos minúsculos, hay cuartos. Y entonces todos comparten un baño colectivo donde siempre hay cola, porque imagínense ustedes, 200 personas que a veces hay para compartir un mismo baño, pasan las de Caín. No puedes estar apurado. Y si estás apurado, haces lo que él cuenta que tuvo que hacer y que hace cualquiera que está en su situación, que es hacer sus necesidades en una bolsa plástica, enrollarla y tirarla a otro tejado o tirarla hacia la calle. Aquí la gente vive así y vive del invento. Hay mucho eufemismo y mucho código en el slang cubano. Vivir del invento sin especificar cuál es el invento. También conseguir algo como eufemismo de robar. No se dice hoy robé, se dice hoy conseguí esto. Normalmente, si no es que lo robaste, es que pagaste menos dinero del que vale porque alguien lo robó o qué sé yo. Y en cuanto Pedro Juan consigue algo, el dinero va y se lo gasta en ron y en mujeres. Pero la carne es débil, por lo menos la mía es débil y pecadora. Y supongo que a todos les sucede lo mismo con sus carnes, pero a la gente le molesta enterarse y hasta han inventado los conceptos de decencia e indecencia. Solo que nadie sabe precisar dónde están las fronteras que separan a decentes e indecentes. La vieja lleva 2 años agonizando y rabiando de dolor, con hemorragias de sangre, aterrada ante la muerte. Siempre fue hijoputa y mezquina, pero no creo que Dios deba castigar así a nadie. En fin, Dios no da chance para discutirle. El miedo estaba ahí haciendo lo suyo, y yo me decía, no te preocupes, todos tenemos miedo. El miedo aflora antes que cualquier cosa. Solo tienes que olvidarlo. Olvida el miedo. Haz como si no existiera y vive. Y a pesar de lo muy diferentes que Pedro Juan y yo podemos parecer, yo empatizo mucho con lo que él describe en muchas ocasiones. Él recogía escoba amarga, que es una planta que crece bastante silvestre, la recogía para hacer su limpieza porque tenía sus creencias y yo la recogía para lavarme el pelo, para mezclarla con agua y lavarme el pelo. Toda esa ansiedad y esa desesperanza que él sentía y que ahogaba con ron, yo en mi época la ahogaba un poco con sueño, ¿no? Bueno, él también solía dormir y es esta forma de pensar de mejor dormir para calmar la ansiedad y calmar el hambre también, porque no es fácil encontrar qué comer en estas condiciones. Tengo que ir para el Vedado. En Centro Habana la gente vive del aire. Nadie tiene dólares y la gente ya se acostumbró a vivir con agua, con azúcar, ron y tabaco y mucho tambor. Es así. Mientras estamos vivos hay que seguir pa'lante como sea. Luchar por la vida porque la muerte está segura. En fin, este es un libro que yo recomiendo a todo el que quiera conocer a Cuba, la verdadera y no la de las guías turísticas donde lo que te venden es la playa, el sol y la mujer
la mulata con un tabaco en la boca y flores en la cabeza. Aquí sí hay todo como en la película del sábado, lenguaje de adultos, violencia, sexo, hay escenas pornográficas, muchas, pero es que es un hombre que vive en la Centrohabana de los 90, tiene un lenguaje chabacano, tiene un lenguaje y un comportamiento que le permite sobrevivir en ese medio. La gente aquí habla así y muchas veces a gritos. Es así para que te respeten. Es un medio marginal. Si algo no me gustó es que a veces considero que se pasa en estas escenas de violencia sexual, sobre todo considero que van un poco más allá de lo tolerable para mi umbral de tolerancia. Él en entrevistas he visto que dice que no es la intención de él exagerar nada, que él considera que eso es lo que va. A mí en general me parece una lectura muy recomendable y adictiva. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable, que tengan un buen final de mes y nos vemos en el próximo podcast.